Buenas noches, profesora, y compañeras en general. Mi grupo está conformado por Maradengoitia Casapia Daniela, Manayay Carrasco Fernanda, Minaya Carhuancota Valerie, Rosales Tipula Kelly y la que les habla, Sáenz Valdivia Nelly Rosemary. A continuación voy a pasar a darles el resumen del caso. Gestante de 34 semanas con 7 días por ecografía acude a emergencias por presentar pérdida de líquido amniótico. Hay presencia de movimientos fetales, niega vómitos, niega náuseas y niega fiebre. Antecedentes familiares nos cuenta que tiene una hermana con un embarazo gemelar y un padre que sufre de diabetes, que padece diabetes. Niega antecedentes personales. En los antecedentes gineco-obstétricos, pues encontramos que su primera menstruación fue a la edad de los 14 años, sus ciclos menstruales son irregulares y duran 4 días, su inicio de relación sexual fue a los 17 años, el número de parejas sexuales que ha tenido hasta ahora son 2 parejas sexuales, no refiere ningún método anticonceptivo, su fecha de última regla fue el 20 del 09 del 2023. Tiene 3 gestas para un bebé a término, otro bebé pretérmino, 0 abortos y 2 hijos vivos. Su fecha de último PAD fue en el 2023 y su resultado salió negativo. En funciones vitales, pues vemos que su presión arterial es de 120/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 93 por minuto, frecuencia respiratoria de 17. Su peso es de 78 kilos y mide 1,57. El estado general del paciente, pues se encontró que está lúcida, orientada en espacio, tiempo y persona. Está en aparente regular estado general, ¿sí? En examen físico, pues encontramos que el corazón tiene un buen intersticial, no hay ningún soplo. En los pulmones, el murmullo vesicular pues pasa bien por ambos campos pulmonares. Las mamas están blandas, simétricas, depresibles, no hay dolor, no hay masa ni calostro, ni presencia de calostro, ¿sí? En el abdomen, pues el útero está gravídico. Hay una cicatriz de una cesárea anterior. Vemos que la altura uterina es de 30 centímetros. Su posición en la que se encuentra el bebé es longitudinal cefálico izquierdo. Es un feto único y su frecuencia cardíaca es de 148. En genitales externos, pues vimos un aspecto normal. Y al realizar el tacto vaginal vimos que su altura de presentación está -3. Las membranas se encuentran rotas. Los miembros fibrilares vimos edemas y no había varices. Pasamos al diagnóstico. Pues nosotros diagnosticamos a nuestra paciente como multípara de 34 semanas con 7 días por ecografía, trabajo de parto prematuro, ruptura de prematura de membranas. En aro, pues el control prenatal pues de inicio fue tardío e insuficiente, ¿no? Tiene edad materna avanzada. Y en el diagnóstico diferencial pudimos observar que podría ser incontinencia urinaria, eliminación del tapón mucoso, leucorrea, hidrorrea decidual o saco ovular doble. RPM. ¿Qué es la RPM? Bueno, la RPM se define como ruptura prematura de membranas ovulares o pérdida continua de líquido amniótico. Suele suceder luego de las 22 semanas del embarazo y antes del inicio del trabajo de parto. Lo clasificamos según la semana de embarazo. Se clasifican en 2. Puede dar en término, que es mayor a las 37 semanas, o pretérmino, que es menor a las 37 semanas. En la actualidad, la ruptura prematura de membranas pues se reconoce como un problema que repercute directa y significativamente en la salud pública. Recordemos que, tal y como dijo la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, refieren que el 32% de los nacimientos prematuros, el 3% son alrededor de las 32 semanas, el 28% son entre las 28 y 31 semanas y el 31% antes de las 28 semanas de partos prematuros.
En cambio, a nivel nacional vemos una incidencia que fue de 33.6%. En el año 2019 vimos que el porcentaje fue de 11.2%, pero hubo un cambio significativo en el año 2020 con un porcentaje de 19.4%. ¿Debido a qué? Debido a la pandemia que hubo en ese año, pues no habían controles prenatales seguidos, no había un control de las madres gestantes, no se podían ver no se podrían prevenir los riesgos, entonces se restringieron muchas consultas, idas a la posta, los controles prenatales, entonces eso dificultó mucho lo que hizo, lo que aumentó las incidencias con un 19.4%. Etiopatogenia. Aquí vemos sobre la infección cérvico-vaginal. ¿Qué es lo que pasa en este estado? Pues activa el ácido araquidónico, es lo que le llamamos a la fosfolipasa A2, la cual pues lo que hace es aumentar la síntesis de la prostaglandina. Y lo que hace la prostaglandina es pues activar las enzimas activar las enzimas colagenasas. Estas enzimas colagenasas lo que hacen es provocar la ruptura prematura de membranas. Entonces, asociamos mucho los partos prematuros con la ruptura prematura de membranas. Ahora, la ruptura prematura de membranas ocurre antes del trabajo de parto, por lo cual dentro de las 48 horas, después de las 48 horas, se estaría desarrollando la dinámica uterina. Y en los siguientes 7 días, el 70% conduce a la dinámica uterina. Mientras que en los siguientes 7 días el 99% estaría resultando en dinámica uterina. Recordemos también que la RPM no solamente acelera la dinámica uterina, sino que acelera la maduración pulmonar. Bien, para los diagnósticos diferenciales tenemos a la incontinencia urinaria, que muchas veces se da cuando el embarazo ya está avanzado y el útero está más grande, entonces ocupa mayor espacio y comprime un poco la vejiga. Entonces esto hace que haya pérdidas de orina y pueden confundirlo muchas veces con pérdida de líquido amniótico, ¿no? Luego tenemos a la eliminación del tapón mucoso, que esto ocurre en las últimas semanas de embarazo, pero mayormente la pérdida de tapón mucoso viene acompañado con un hilo de sangre, entonces ahí podemos diferenciar el tapón mucoso del RPM. Luego tenemos a la leucorrea, que es un flujo normal, que es blanco o amarillento. Y tenemos por último tenemos el saco ovular doble, que normalmente cuando una mujer menstrua bota solo un folículo dominante, pero en algunos casos raros suele salir dos folículos dominantes. Entonces esto puede crear que uno se desarrolle, puede llegar a un embarazo y todo, y el otro saco queda vacío. Entonces esto se puede llegar a romper y poder tener presencia de líquido, ¿no? Entonces esto se puede confundir con un RPM. Todo esto se va a, a descartar mediante pruebas que más adelante mis compañeras ya mencionarán. En la etiología del RPM, este tiene causas multifactoriales y la principal puede ser por infecciones, tanto como la vaginosis bacteriana u otras que son producidas por el Streptococcus del grupo B. En el caso de la vaginosis bacteriana, esta liberan toxinas que hacen que debiliten las membranas amnióticas y se produzca un RPM. Otras causas pueden ser por el embarazo múltiple, malformaciones uterinas, como por ejemplo el útero bicorne, que hace que no le dé una incapacidad al útero para que pueda llevar el embarazo hasta término. Y otras causas, como por ejemplo la edad avanzada de la madre y el consumo de tabaquismo durante el embarazo. Epidemiología del RPM. Como se puede observar en los gráficos, en el 2017 a nivel nacional representó un 12.7%, mientras que en el 2018 solo en Arequipa representó un 57.2%, y de estos terminaron su gestación por cesárea.
Otra cifra alarmante que nos brinda es que en el Perú aproximadamente del 12 al 13% de los partos se ven afectados por un RPM, de los cuales mayormente culminan en cesárea un 57.1% y en menor cantidad por parto vaginal que viene a ser un 43.2%. Factores de riesgo. Entre ellos encontramos a lo que son infecciones como la clamidia, la gonorrea, hemorragia antes del parto, algunas anomalías cervicales como la insuficiencia cervical, algún procedimiento invasivo como la amniocentesis o también historia previa a un parto prematuro, el consumo de tabaquismo durante la gestación y también algunas enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Madeline y en esta oportunidad voy a hablar referente al cuadro clínico y al manejo inicial del RPM. Ahora vamos a hablar referente a lo que son los síntomas principales. Los síntomas principales son la salida de líquido amniótico. Este es el síntoma más común. Se caracteriza por la salida de un líquido claro y acuoso por la vagina de la paciente. Este puede ocurrir de lo que es una manera continua o intermitente y puede ser percibido por la paciente como especie de un goteo o como especie de chorro. Luego tenemos lo que es la disminución de la sensación del volumen uterino. Esto se debe por la pérdida de líquido amniótico que algunas pacientes pueden notar por la diferencia de tamaño que puede tener su útero o su vientre. Luego tenemos lo que son los signos clínicos y pruebas clínicas. Como signo clínico tenemos lo que es el moje vaginal, que es durante el examen físico, el médico puede observar el líquido amniótico en el introito vaginal. Luego tenemos lo que son pruebas clínicas, tenemos tres. La prueba de nitracina, que es la medición del pH vaginal. Ustedes saben de que el pH vaginal es un pH ácido, en cambio el líquido amniótico tiene un pH alcalino, que va de lo que es un 7.0 a un 7.5. En cambio, el líquido vaginal va de un 4.5 a un 5.5. Luego tenemos lo que es la prueba de Ferning, que es la observación microscópica del líquido vaginal. Esto, al momento de secarse, va a notarse como especie de un patrón, que es un helecho. Lo que esto sucede es de que eso va a ser un indicativo de que hay la presencia de líquido amniótico. Luego tenemos lo que es la prueba de azul de Nilo o prueba de índigo carmín. Esta prueba es un colorante que puede utilizarse lo que es para la confirmación de presencia de líquido amniótico si es que este se logra inyectar en el líquido amniótico y se detecta lo que es el líquido vaginal. Ahora tenemos lo que son los hallazgos ecográficos. Al momento que se le va a realizar la ecografía a la paciente, se va a notar lo que es el hila menor al que debería de ser y eso se considera oligohidrámidos. Luego tenemos las complicaciones asociadas a la RPM, es decir, infecciones, digamos, como la coriomyomitosis, que digamos es una complicación muy grave que puede presentarse con lo que es fiebre, sensibilidad uterina, taquicardia materna y fetal. Luego tenemos lo que es el trabajo prematuro de parto, que eso el RPM va a originar que el parto sea antes de las 37 semanas. Luego tenemos lo que es el prolapso de cordón umbilical. Esta es una complicación muy grave producida por el RPM. Luego tenemos lo que es el desprendimiento de la placenta, que es el desprendimiento prematuro de la placenta que puede originar lo que es dolor abdominal y sangrado. Luego, en la historia clínica lo que tenemos es que anteriormente la paciente haya tenido un rompimiento prematuro de membranas o haya tenido infecciones vaginales de forma recurrentes, ya que uno sabe de que las infecciones vaginales pueden ser por bacterias, como la vaginosis bacteriana. Luego tenemos lo que es una conducta de riesgo, que es decir, que la madre fume mucho o el uso de drogas de forma continua. Esto puede originar lo que es una RPM actual.
Para el manejo y tratamiento ante una RPM tenemos 3 esquemas para diferentes situaciones clínicas basados en la edad gestacional. El esquema A son para fetos menores de 34 semanas. Aquí el manejo es hospitalización y reposo absoluto de la paciente, vía intravenosa, y se debe solicitar análisis de laboratorio como hemograma, hemoglobina, hematocrito, cultivo de líquido amniótico y examen de orina. Para la detección de infección se hace un monitoreo de signos de infección como fiebre, desviación izquierda en el hemograma y pérdida de líquido amniótico. En el caso de que se detecte infección se hace en el esquema C. Es muy importante la verificación de la edad gestacional y la madurez fetal mediante la ecografía. Para la maduración de los pulmones se administran corticoides. Y para el tratamiento de la gestante, a partir de las 6 horas de la RPM se le debe administrar ampicilina o cefalotina de 1 gramo por vía intravenosa cada 6 horas para prevenir infecciones. En el esquema B es para combinar la gestación con fetos mayores de 35 semanas. Igual la paciente debe estar hospitalizada, se solicita hemograma y examen de orina, tiene que tener vía intravenosa. Para el tratamiento se administra ampicilina o cefalotina de 1 gramo por vía intravenosa cada 6 horas para prevenir infecciones. Y es muy importante aquí la reevaluación de los cambios cervicales a las 12 horas de la RPM para decidir la vía del parto. Este se va a dar por la puntuación del Bishop. Si es menor de 4, se opta por una cesárea, y si es un punto mayor de 4, se hace una inducción de trabajo de parto. El esquema C es para una sospecha clínica de coriomionitis. Aquí la hospitalización de la paciente es con cuidados intermedios, con vía intravenosa. Respecto a su tratamiento, se le administra clindamicina de 600 miligramos cada 8 horas y gentamicina de 160 cada 24 horas por vía endovenosa. Respecto a la culminación del embarazo, este es independientemente de la edad gestacional. Se debe culminar la gestación durante las 6 horas del diagnóstico del coriomionitis. También se hace un monitoreo con el hemograma, creatinina, electrolitos cada 8 a 12 horas, y en el caso de que no hay orina espontánea, se le coloca lo que es sonda vesical. Para las complicaciones maternas principalmente se pueden dar por infección o por complicaciones obstétricas, y por último por cesárea. Para la infección se puede dar por coriomionitis, que es una infección que se da en las membranas amnióticas y que puede provocar fiebre, taquicardia materna y dolor abdominal. En cambio, las complicaciones obstétricas, estas se pueden dar por trabajo de parto prematuro, por desprendimiento prematuro de placenta o retención de fragmentos placentarios después del parto. Y por último, en la cesárea es especialmente si el feto está en riesgo o si hay una infección grave. Para las complicaciones fetales y neonatales tenemos la infección, tenemos problemas relacionados con el parto prematuro, complicaciones de desarrollo y complicaciones estructurales. En lo que es infecciones, aquí se puede dar una sepsis neonatal, que se da la infección a nivel sistemática del recién nacido, o neumonía congénita. En lo que es problemas relacionados con el parto prematuro, aquí se puede dar el síndrome de dificultad respiratoria debido a la inmadurez de los pulmones, hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar y enterocolitis necrotizante, que es una infección en el intestino grave. Bien, ahora tenemos las complicaciones de desarrollo. Estas se puede dar por el retraso en el crecimiento intrauterino, o también problemas a largo plazo, ¿no? Que puede ser por el retraso de desarrollo neurológico y cognitivo, problemas de aprendizaje y discapacidades físicas. En las complicaciones estructurales va a haber una deformidad física debido a la falta de líquido amniótico, como el pie equinovaro. Y también se da la hipoplasia pulmonar, que es el desarrollo insuficiente de los pulmones, que puede ser muy mortal. En otras complicaciones tenemos el prolapso del cordón umbilical, cuando éste se desliza hacia la vagina antes del bebé, lo que puede interrumpir el flujo del oxígeno al feto. O también el oligodramios, que es cuando el bajo nivel de líquido amniótico puede causar comprensión en el cordón umbilical y problemas en el desarrollo fetal.